En ocasiones siempre se confunde cuestionario con escalas. Aún más, a veces los cuestionarios se confunden con encuesta, cuando la encuesta es la técnica. En esta oportunidad vamos a compartir aquello, se les enseñará las diferencias sustentadas y espero que les ayude para la redacción de las preguntas en este caso, de los instrumentos. Te invito a que disfrutes de aquello y también luego realizaremos también sobre el mismo instrumento, pero en otros modelos también. Adelante y bendiciones. ¿Cómo están? Tenemos ahora la posibilidad de poder cumplir con lo que les había informado, ¿no? Y a la solicitud de ustedes. ¿Cómo podemos realizar las preguntas de un cuestionario? Hemos venido ya reflexionando buen tiempo de la responsabilidad y disciplina en elaborar el marco de la operacionalización de las variables, y esto nos ha llevado a tener buenas dimensiones, a tener buenos indicadores, pero ahora tenemos que decidir y aprender a hacer el instrumento. Lo primero que quiero compartirles, mostrarles en esta oportunidad, es aclarar algo, ¿ya? Y esta aclaración sobre todo empieza por mi persona. Quien le habla, créanme que hasta el año pasado, el mes de junio, lo confundía, lo confundía. Entonces, ya es el momento de poder compartirlo, ¿no? Lo comparto con mis estudiantes en clase, lo he compartido en las conferencias donde te invitan a participar, ¿no? En el sentido de compartir, ¿no? Porque como comento, la verdad no se agota con lo que uno dice. Todos podemos acercarnos y profundizar sobre ella. Entonces, en un curso que yo llevé sobre un diplomado de especialización en lo que es instrumentos y operacionalización, la verdad me sirvió. Lo he ido madurando, compartiendo y ahora creo que es el momento ya de darlo a conocer. Se confunde cuestionario con escala. Y en la validación algunos hasta te cuestionan. Usted no tiene cuestionario, te dice. Usted tiene cuestionario con escala Likert. Y verdad, esta confusión es seria. Hay que reflexionar sobre ello. No es tanto mientras la persona que investiga y a mí me lo presentan como jurado sustentado, yo tengo que aperturarme porque estoy convencido que quien investiga, y lo sabemos, siempre argumentamos, damos sustento. Y el sustento se lo voy a presentar en este artículo que tenemos aquí. Como ustedes lo pueden ver, es un artículo de Elsevier, de Mendeley, Zaidire, Scopus, y aquí se aclara, ¿no? Y se presenta bien los tres tipos de instrumentos, independiente del enfoque, aclaro. Existen escalas, existen cuestionarios y existen inventarios. Yo solamente enseñaba y entendía que era cuestionario y pensaba que otra cosa eran las entrevistas y ahí me quedaba. Y, y he validado o confundía, ¿no? En este proceso que tenemos de la validación. Sin embargo, el cuestionario no solamente es un artículo que vamos a utilizar hoy día y ver un instrumento como tal, sino que lo comparto también este cuadernillo técnico de la evaluación educativa, desarrollo de instrumento de evaluación de cuestionario del Centro UC Medición Mide, el instituto, jóvenes o estudiantes o amigos, los que me escuchan. Esto es una riqueza, ¿ya? El Instituto Nacional de Evaluación de Educación de México. Es un buen material. Yo lo voy a dejar y le voy a compartir este cuadernillo y también lo de acá para que, bueno, hay otra fuente, yo sé que ustedes buscan para que puedan saber de dónde estamos hablando y afirmando lo que le estoy presentando. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo y no hay que confundirlo. En ese aspecto, nosotros vamos ahora a salir ya y a ingresar al tema relacionado con lo que estoy presentando.
Bien, los cuestionarios, como lo pueden leer en el artículo también que les he presentado, los cuestionarios se presentan y tienen su característica de tener preguntas abiertas y preguntas cerradas. En esto yo no voy a ingresar porque se sabe cuándo es una pregunta abierta y cuándo es una pregunta cerrada. Y eso se llama cuestionario. ¿Cuándo se usan? ¿Para qué se usan los cuestionarios? Como ustedes lo pueden ver aquí. ¿Cuándo se usan los cuestionarios? Los cuestionarios se usan para medir variables de tipo cognitivo, aptitud con P, conocimiento y rendimiento, habilidad. Es por eso que cuando yo quiero saber cuánto se conoce sobre un producto en una investigación cuantitativa, yo uso cuestionario, ¿correcto? Pero es un cuestionario que tiene dos tipos de preguntas, preguntas abiertas o preguntas cerradas. No tiene escalas. Lo que tiene escala se llama escala. Y hay dos tipos, escala Likert o escala tipo Likert. Entonces, ¿cuándo se utiliza el cuestionario? Se utiliza para hacer, en este caso, el cuestionario es el instrumento, pero la técnica es la encuesta. Esto es otro error que también nosotros vemos y debemos ir corrigiendo. Hay cualquier momento, el ser humano es perfectible. Nosotros podemos decir, voy a cambiar aquello. La técnica es encuesta. La técnica es encuesta. Y obviamente el instrumento es cuestionario. Pero a veces nosotros vemos que los cuestionarios que tienen preguntas abiertas y cerradas no dicen cuestionario, dicen encuesta. Y hasta nos piden, dice, por favor, ¿usted podría validar mi encuesta? No, no, encuesta es la técnica, le digo yo. El instrumento es el cuestionario. La técnica es cómo, cómo. El instrumento es con qué. Entonces también se puede utilizar en la técnica entrevista, porque si el cuestionario tiene preguntas, ¿de qué está planteada la entrevista? De preguntas. Entonces esto es válido, pero para utilizarlo, estimados amigos, para medir este tipo de requisitos que nosotros queremos. Cuando nosotros hablamos de escala, que normalmente confundimos con lo que ahora les voy a mostrar. Me voy a adelantar un poco, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizar. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, este instrumento lo confunden y acá ¿qué dice? Cuestionario. Otros que colocan encuesta. Y no pues, el instrumento no puede ser la encuesta porque es la técnica. Y esto no es cuestionario. Cuestionario fuera si solamente tuviera preguntas abiertas o cerradas. Cuando tiene escala, estimados amigos, se llama escala y hay escala Likert y escala tipo Likert. Luego también tenemos que superar aquella deficiencia que yo también la tenía, que dicen que solamente aquí debe ir preguntas. No, cuando uno profundiza el tema, aquí puede ir preguntas o afirmaciones. Entonces, yo estoy delante de una escala que normalmente le llaman cuestionario y hasta encuesta. Le vuelvo a decir, esto no es imposición. Les voy a dejar este artículo donde aparecen las escalas, conjunto de declaraciones que miden el grado, ¿ves? Porque las escalas tienen eso, escala Likert, tienen grado para ver el grado de conformidad, para ver el grado también de cuando uno está satisfecho, maneja una escala. ¿Qué dice Morales, no? Las preguntas con respuestas graduadas, como bastante poco, y todos esos autores certifican que eso es escala. Entonces, lo que yo les estoy mostrando es una escala, no es cuestionario ni tampoco es encuesta. Luego, ¿qué cosa es un cuestionario? Conjunto de preguntas para obtener una información. Lista de preguntas que se proponen con cualquier fin. Y estas preguntas son abiertas o cerradas, como la conocemos. ¿Y qué cosas son los inventarios? Lista de rasgos, preferencias, actitudes, intereses para evaluar. En inventarios están las entrevistas, en este caso las entrevistas cualitativas. ¿Sí? Hay que profundizar. Yo sé que ustedes van a ir con lo que le deje a buscar esos artículos
y poder también profundizar sobre lo que yo les estoy compartiendo. Entonces continúo con la presentación. La escala, que obviamente se utiliza para medir variables, ¿no? No cognitivas. O sea, ya no tanto cuánto sabe, sino lo que nos interesa es saber sus actitudes, las costumbres, con con cuánta frecuencia va al cine. Entonces, o los intereses, ¿no? ¿Qué productos consumes estos productos con frecuencia? Ahí hay una escala y no estamos queriendo saber lo que conoce o en este caso el grado de conformidad, si está de acuerdo con algo. Luego también tenemos el inventario, que son las entrevistas para medir variables de personalidad, inteligencia, estructuras cognitivas, motivación. Y por eso que en este instrumento se hace las entrevistas. Sin embargo, todos conocemos el libro del doctor Hernández Sampiri y la doctora Mendoza, 2018, y quien le habla no se había percatado o no había leído la página 238. En la 238 encontramos justamente la escala de Likert. ¿Y qué me encuentro? Oh, sorpresa, me encuentro con esta escala de muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy en desacuerdo. Ok, entonces donde yo vea esto, no es cuestionario, sino es escala. Y cuando veo aquello que tiene aquí esta escala, tengo que concluir que yo no estoy validando y que yo no voy a aplicar un cuestionario, sino una escala, en este caso, escala Likert. Que la escala de Likert tiene una finalidad. Ante la pregunta, ¿debo colocar preguntas o afirmaciones? Entonces ahí nos ayuda esta imagen. Lo que les estoy presentando es del curso que yo llevé en este diplomado que le comento, ¿no? La doctora Karina Fernández, ¿no? Hernández sobre eh, la formación que nos dio. Este es el material de ella, ¿no? En la comunidad de investigación Redilac. Entonces allí tenemos bien claro, miren, Likert, cuando yo hablo de grado de acuerdo, en desacuerdo, cuando quiero saber esto. Cuando es tipo Likert son las otras graduaciones, pero ¿qué otras? Las que tienen que ver con frecuencia, las que tienen que ver con la importancia. Esas se llaman tipo Likert y a esas son en pregunta. En pregunta, vuelvo al Word. Aquí yo tengo una escala Likert. Por eso está en el grado de acuerdo y no está redactado en preguntas, sino está redactado en afirmación. Por eso aquí podemos verlo de manera más clara. Mire. Cuando yo hablo de Likert, estoy preguntándome, ¿el personal de la Dirección General de Impuestos Nacionales es grosero al atender al público? Muy de acuerdo. No es pregunta. Si nosotros miramos, lo que están utilizando aquí es afirmación. Y como es una afirmación, mira lo que contiene al costado. ¿Qué tenemos? El grado de estar de acuerdo. Por eso dice de acuerdo y de frecuencia. Cuando yo hago preguntas, se llama mi instrumento, tendría que llamarse tipo Likert. Es decir, que si yo estoy haciendo lo de acá y pongo preguntas, tendría que llamarse arriba tipo Likert y no podría tener esta escala, porque esta escala es solamente para lo que es escala de Likert y que tenga que ver con grado de acuerdo. Las otras escalas tienen que ver con importancia, tienen que ver con probabilidad. Por eso, en este momento les voy a plantear una pregunta. ¿Con cuánta frecuencia, por ejemplo, si hablamos de importante, qué tan satisfecho, como dice aquí, estás con tu experiencia en la tienda? Moderadamente satisfecho, poco satisfecho, porque tiene que ver más con la experiencia, si te percatas. Y es por eso que va en preguntas. Yo no podría decir qué tan satisfecho estás con tu experiencia en la tienda y digo, muy de acuerdo. No, no hay lógica de continuidad en la respuesta.
En cambio, cuando la pregunta, el ítem es en pregunta, tenemos la importancia y la probabilidad, que son otras graduaciones. Como ustedes lo pueden ver, todo lo que estoy mencionando se puede profundizar con mayor detalle les voy a dejar estos dos, ¿no? Como le comenté, y también el cuadernillo del Instituto de Investigación de México. Excelente material. Yo no estoy diciendo nada, estaré diciendo pues el 1% de todo lo que dice aquí, porque esto también tiene referencias. Y yo he buscado todas las referencias, las leo, las tengo en impresión virtual, y a mí me está ayudando bastante a mis estudiantes. Por eso que hago esto, porque sé que a alguien más le va a ayudar. Y le dejaré abajo estas dos informaciones. Entonces, una vez que hemos tenido claro aquello, ya no vamos a confundir. Estamos no en un cuestionario. Cuestionario si solamente tuviéramos preguntas. Preguntas, ojo. Como lo hemos visto en este material del libro del doctor Hernández Sampieri, donde él también lo menciona. Y cuando está hablando de grado de acuerdo, miren, cuando habla de grado de acuerdo, nos presenta aquello, ¿no? El personal de la Dirección General de Impuestos Nacionales es grosero al entender al público. No dice allí siempre, nunca, porque tiene que ver con el grado de acuerdo. Y esto es una escala de Likert. ¿Ven? Escala de Likert, no dice cuestionario, sino escala de Likert. Cuestionario es cuando las preguntas son cerradas o abiertas. Eso nos queda claro. Es decir, que si este instrumento fuera cuestionario, no tendría que tener escala. No tendría que tener escala porque no se puede. Porque un cuestionario en una investigación cuantitativa, que también puede ver entrevista, yo no puedo graduar la entrevista. La entrevista es para recoger aspectos y a veces hay entrevistas estructuradas y semi-estructuradas. Entonces, ven aquí, esta es una demostración de lo que estoy diciendo, que no es cuestionario. Por más que hay pregunta y está en afirmación, no está en pregunta, porque si estuviera en pregunta, entonces ya sabemos que ya no estamos en un instrumento que se llama escala Likert, sino tipo Likert. Entonces, quitamos aquella prohibición que a veces nos dicen que tu instrumento tiene que ser solo pregunta. Va a depender. Va a ser pregunta, sí, sí, puede ser pregunta, cuando mi instrumento, obviamente, sea tipo Likert y sea en pregunta, como lo pueden ver aquí, y maneje estas graduaciones. Cuando es Likert, maneja afirmaciones y tiene estas graduaciones y otras que tienen que ver también con acuerdo, porque no son las únicas. No es lo único de lo que conocemos nosotros cuando hablamos de acuerdo, ¿no? Y esto también lo pueden leer aquí, van a ver que existen otras escalas que se refiere a estar de acuerdo, como aquí, miren. Muy de acuerdo, esto es lo que nosotros sabemos, pero también se puede utilizar para las afirmaciones, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, siempre, la mayoría las veces sí, algunas veces sí, completamente verdadero, verdadero, ni falso, ¿se dan cuenta? Y otras variaciones del de acuerdo. Pero esto es para la escala Likert. Y la escala Likert, queda claro que va en qué? La escala Likert va en pregunta. Escala Likert va, perdón, la escala Likert va en afirmación. Y la escala que va en pregunta es tipo Likert, que ya no ve el nivel de acuerdo, sino ve otros. Pero ya saben que esto puede variar. Del acuerdo con la frecuencia acaba de ver una variedad de ellos. Entonces, sin embargo, nosotros debemos tratar de profundizar, y es lo que yo le había colocado acá, pues, ¿no? De la escala y del inventario. ¿No? La escala es para medir variables no cognitivas, porque como ven, la pretensión de la escala es también saber el grado. Cuando hablamos de escala en sus dos variedades, una es para poder medir las variables no cognitivas, como los intereses que una persona tiene, como las preferencias y el inventario, donde hay entrevistas, esto es propiamente cualitativo. Aquí se tiene que ver para poder ver el tema de la inteligencia, las estructuras cognitivas, el tema de la motivación. Y ahora tenemos un tercer presentación, la entrevista y la encuesta.
Cuando hablamos nosotros de la técnica, la encuesta y la técnica, la entrevista, hemos visto en el cuadro anterior que el carácter es cuantitativo masivo cuando yo hago una encuesta. Por eso en las elecciones no escuchamos la encuesta realizada por Datum, por Ipsos, y tiene que ver pues con el público masivo, tiene fines estadísticos. Formato rígido, mayormente preguntas cerradas. ¿Se acuerdan que hemos dicho que los cuestionarios son cerrados, abiertos? Distintas formas de administración y otros temas relacionados con ello. Cuando yo voy a entrevistar, la técnica de la entrevista es carácter cualitativo, porque la entrevista es la técnica y el instrumento se llama ficha de entrevista estructurada y también semiestructurada. El carácter es cualitativo porque es un encuentro individual. Aquí ya no importa la cantidad, sino la profundidad. El formato es desestructurado, por eso le hablaba de los tipos. Preguntas abiertas, no para que diga sí o no. Preguntas abiertas en que yo las pueda recoger para luego hacer su propia codificación, poder ver los códigos emergentes y poder tener lo que conocemos, ¿no? Procesar también Atlas-T y flexible y personalizada. En cambio, la encuesta, con su instrumento cuestionario, se ha podido aplicar en tiempos de pandemia y dependiendo del contexto se aplica también virtual. ¿O no es así, no? Haces tú un formulario for y ahí lo haces, ¿no? Pero por lo menos ahora que ya se levantó aquello, debe ser pues también una encuesta directa. Razón de todo ello me lleva a que veamos aquí en este cuadernillo las desventajas y ventajas que tiene el tener, ahora estoy hablando del cuestionario, un cuestionario que debería tener no escalas, sino preguntas abiertas y cerradas. Permite que el encuestado dé su opinión con todos los matices que quiera, ¿no? Esa es una ventaja del cuestionario, con preguntas abiertas. Pero no hay escala, ¿no? Eso queda claro. Permite que el encuestado responda con sus propias palabras. Permite explorar a profundidad un tema. Permite detener respuestas que no fueron anticipadas. Requiere más tiempo en la desventaja. Concentración para responder que las preguntas cerradas. Las respuestas deben codificarse a posteriori para poder ser analizadas. La codificación de respuesta es más costosa en términos de tiempo y de dinero, porque en un cuestionario que apliquemos estamos hablando por lo menos 20 minutos por persona, y en entrevista se sugiere que sea 1 hora, 60 minutos. Entonces aquí pueden ver en el material que se le va a anexar las ventajas y las desventajas de las preguntas abiertas y también de las cerradas. En las cerradas, hablando de los cuestionarios, ¿cuál es la ventaja? Son más fáciles de responder para el encuestado, porque son cerradas, pero fuerzan al encuestado a responder de acuerdo con las alternativas precodificadas y puede llevar a sesgo. Entonces el investigador debe sopesar y analizar cuál de todas ellas le conviene para que no pueda caer en el sesgo que se presenta. Y bueno, ahí encontrarán otros tipos, ¿no? Ahora, mirando el cuestionario que tenemos aquí, que no es cuestionario, ven cómo todavía me encajo en el término porque está en la mente, en esta escala Likert que tiene el grado de estar de acuerdo, la graduación, y por eso está en afirmación. Ahora, ¿cómo yo sé que está bien redactado? Primero, no debe estar en un lenguaje técnico, porque obviamente no necesariamente el público conoce a profundidad. Debe ser un lenguaje amigable. No deben ser demasiadas preguntas porque ya pueden contestarlo sin rigurosidad y solamente por cumplir. Pero aparte de eso, también hay otros filtros. El primer filtro es que la pregunta sea clara. La pregunta no puede ser ambigua. Ahora, si yo estoy pretendiendo recoger información sobre el comportamiento del consumidor, yo debo tener bien claro cuál es el objetivo de este instrumento. Es como un ejemplo que yo les decía, ¿qué pasa si yo quiero saber por qué los papás, supongamos que estoy haciendo una investigación y quiero saber por qué los papás no permiten que sus hijos vayan al parque? ¿Ya? Se me ocurre, porque en la noche a jugar. Entonces yo, mi primera pregunta que coloco en mi escala, perdón, en un cuestionario, entonces yo les pregunto, ¿no? Y les digo,
¿Cuáles son las razones por las cuales no permiten que sus hijos vayan? Ya pues con esa pregunta ya dijo toda. ¿Ya para qué le voy a seguir preguntando? ¿Ven? Entonces aquí también, si aquí yo tengo un indicador que son beneficios de la variable, el comportamiento del consumidor, yo no puedo hacer una pregunta general que ya lo abarque. Yo utilizo esta estrategia. Aclaro que no es absoluto, pero si alguien le ayuda, en buena hora. Yo utilizo la estrategia. Les digo, porque obviamente este es un prediseño. Todavía esto tiene que pasar por los expertos. Yo les digo, mira, como esta pregunta eh, es de acuerdo a tu indicador, entonces aquí colócame tu dimensión, porque dentro de la operacionalización de las variables, la dimensión se ha materializado en los indicadores y los indicadores han sido pues los medios para poder darle un valor a la dimensión. Entonces yo les hago que me resalten de las dimensiones, que repasen y que lo coloquen, luego lo quitan, que coloquen el concepto tal como lo ven allí, con el autor que han podido definir y que subrayen las palabras principales. Supongamos, ¿ya? Que aquí es la proposición entre los beneficios percibidos por los clientes, ¿no? Beneficios percibidos por los clientes. Luego, en la definición que hace en este caso también del indicador, también le hago hacer lo mismo. Y aquí dice el indicador los beneficios de consumir alimentos ecológicos que aseguran que son saludables y respetuosos con el medio ambiente. Respeto por el medio ambiente. Entonces, bajo esa iniciativa de ya saber y tener claro la dimensión y mi indicador, entonces se supone que la pregunta que yo recojo es información para poder medir lo que es beneficio y también me va a ayudar a poder acercarme a la dimensión y por ende a la variable, que en este caso sería pues la que encontramos arriba, que es el comportamiento del consumidor. Entonces, en este aspecto, tenemos nosotros también que analizar y ver otros detalles. Una de las cosas que se utiliza, ¿no? Para poder ver el tema de que las preguntas están bien redactadas, es que no debes tú forzar, debes ser neutral. O sea, yo no le puedo preguntar aquí a alguien en afirmación diciéndole que si la persona, por ejemplo, discrimina. Al colocarle si discrimina, entonces ya le estoy diciendo que tiene dos opciones, o es o no es discriminador. Cuando yo debería preguntarle, algunas veces, en algunas actitudes que usted tiene, identifica algunos rasgos de discriminación, ahí cambia, ¿no? Entonces, hay que analizarla. Luego también tiene que ser clara, tiene que ser sencilla la pregunta, que me lleve, vuelvo a decir, a lo que yo quiero recoger. Aquí hay que tener claro cuál es la finalidad de la investigación y la finalidad del instrumento. Son dos cosas diferentes. Entonces, si yo colocaría aquí mi objetivo no estaría mal para saber si se cumple. Luego tengo otro instrumento, perdón, en el otro analizamos y vemos, ¿no? Aquí tenemos el marketing ecológico. Es escala de Likert también, y como está en afirmación, entonces, por lo tanto, también lleva el tema de la graduación de acuerdo. Y ahí está, ¿no? Si hubiera sido en pregunta, llevaría otras, que ya ustedes lo han visto, a qué corresponde. Entonces, yo aquí tengo el tema de distintos indicadores que plantea, ¿no? Como precio ecológico, calidad, y aquí por lo menos por cada dimensión tienen dos indicadores, que es lo que se recomienda. Uno no, pues, porque justamente estos días hablaba y en un compartir que hago siempre decía, si yo quiero saber los intereses que ha tenido una persona por estudiar, no, y es una dimensión, el interés por las distintas motivaciones para el estudio, un indicador no me va a ayudar, tiene que haber otras. Entonces, en algunos casos son tres, claro que pueden ser tres, pero hay que estar concentrados si son tres, porque si son tres, voy a tener más preguntas. Pero si tú crees necesario que debe, colócalo ya el especialista,
El estadístico, el metodólogo y el temático te corregirá. Pero nosotros podemos ir también elaborando algo serio. Entonces, el consumidor ecológico, este es un indicador. El consumidor ecológico se siente responsable de ayudar a proteger el medio ambiente. Entonces, viene aquí la pregunta, ¿no? La respuesta en la escala. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, indeciso, aunque aquí, eh, en esta pregunta, ¿no? Habla del consumidor ecológico, se siente responsable como si tú te dirigieras a un tercero, ¿no? Aquí podría corregirse en tanto se dirija a la persona, ¿no? Usted, como consumidor ecológico, siente responsable, entonces aquí habría esa corrección, ¿no? Aquí habría esa corrección. Porque si yo le consulto a alguien la actitud del otro, no, este cuestionario es para mí. Aquí debería usted, ¿se siente responsable? En el caso de esta pregunta, ¿el producto ecológico contribuye a la preservación del medio ambiente? ¿No? Aquí por lo menos ya no está hablando de otro consumidor como aquí aparente que fuera un tercero, ¿no? El consumidor ecológico. Aquí estamos hablando del producto ecológico que compra, ¿no? Dentro, en este caso, la persona que está llenando. El producto ecológico contribuye a la preservación del medio ambiente, ayudaría, para ser más preciso, colocarle, ¿no? En este caso, ¿no? Usted considera, o sea, personalizar la pregunta y ver también que pueda ajustarse a estas graduaciones. El producto, ¿considera usted que el producto ecológico contribuye a la preservación del medio ambiente? Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, indeciso, en tal. Sin embargo, esto no le quita el valor, porque los jóvenes que han trabajado y me han permitido mostrar este cuestionario, el recorrido que han hecho, pues es bien responsable, ¿no? Sin embargo, en el tema de la ruta de la operacionalización, que ustedes lo conocen, para poder llegar aquí, estas dimensiones están pues bien trabajadas, sustentadas desde el autor principal. Trabaja una ruta que ustedes lo conocen, ¿no? La ruta de la operacionalización, esa estrategia que yo uso, las dimensiones, los indicadores también bajo el concepto que dice la metodología. Entonces, ya en la parte final, obviamente puede ver algunos ajustes, que es lo que yo estoy mencionando, pero aquí yo valoro que se haya colocado escala Likert, que se tenga bien claro qué pretende medir, que esté la graduación que le corresponde y que obviamente el colocar aquí la dimensión y la definición del indicador es más preciso para que pueda realizar la pregunta. La sugerencia sería aquello. Y vuelvo a decir, como está en diseño, puede mejorarlo alguien hacia adelante. Entonces, ¿cuál ha sido la finalidad de este encuentro? De este encuentro, la finalidad es presentar y que ustedes puedan saber, pues, que cuando nosotros hablamos de cuestionario y encuesta, no es lo mismo. Profundicemos, por favor, el aprendizaje, hagamos y compartamos lo que vamos descubriendo o aprendiendo, porque no se descubre. La realidad está allí, pero nosotros al acercarnos, al contemplarla, no al mirarla, vamos a descubrir esta realidad que se conoce como el mundo y esta atracción. Cuando yo contemplo, puedo ver algo que yo no veía en un momento. Cuando yo miro, no necesariamente. La contemplación interviene la razón. Entonces, tengamos claro que nosotros, cuando hablamos de cuestionario, estamos hablando, cuando planteo preguntas abiertas o cerradas. Cuando yo hablo de escalas, yo estoy hablando de preguntas, pero con escalas. Por lo tanto, se le llama escala al instrumento. Escala, y puede ser escala tipo Likert, escala Likert para los que miden el grado de acuerdo,
y que los ítems van en afirmación. Y escala tipo Likert cuando los ítems son preguntas y obviamente tienen otra graduación de importancia, de probabilidad o nunca, casi nunca. De esto hay mucho que reflexionar y caminar. Recuerda que mientras tú tengas sustentado por qué utilizas el instrumento, nadie puede decirte cámbialo, porque la investigación no es imposición, la investigación es dar razones. Estimados amigos, espero que les sirva. Yo creo que sí, porque al primero que me sirve es a mí, porque detrás de estos minutos hay un tiempo que yo me tengo que formar. Y como les digo, esto viene desde julio del año pasado, cuando yo a través de la formación me percato y digo, pero ¿qué estoy haciendo? Yo estoy confundiendo cuestionarios. Las dos artículos que les puedo ayudar a buscar otros artículos, te los dejaré en la parte inferior y de igual manera lean, por favor, lean el capítulo del doctor Hernández Sampieri y la doctora Mendoza, que también tenemos la escala, lean a partir de la hoja 235 hacia adelante y verán que siempre ha estado allí, pero debemos de reflexionar. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Recuerda retribuir esto haciendo una oración por la paz, valorando la vida y próximos al Día de la Madre, a unos días, recuerda que no hay manera de hablar de la mamá si tú no piensas en el amor que le das a tu mamá. En la medida que tú valores aquello, te darás cuenta y dirás que es el amor expresado de Dios. Dios quiso estar con nosotros y para eso nos dejó a nuestra madre. Hay dos personas que me amaron a mí. Bueno, también uno experimenta amor de pareja, de hijos, pero del amor verdadero del que habla Jesucristo es quien da la vida por los amigos. Él lo dio para mi salvación y por eso luchamos para merecer ello. ¿Y quién fue la otra persona que también dio la vida por mí? Mi madre, quien está viva y le dedico lo que vengo haciendo, madre. Gracias por todo, porque sin tu formación yo no estaría aquí. Desde mi ignorancia, madre, comparto lo que tú siempre también me compartiste. Y a mi Padre que está en el cielo, de igual manera, que siga acompañándome a mí y a todos. Y recuerda que nadie puede decir a otra mujer, sea amiga, sea pareja, te amo, si no es capaz de decirle a su mamá, te amo. Esto va dedicado para las heroínas, para todas aquellas grandes y bellas mujeres. Y si alguien es mamá, qué privilegio más grande y qué bendición. Y los que somos varones, aprendamos a respetarlas, amarlas, ayudarnos. Eso también es investigar porque encontramos el sentido verdadero de la palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo encuentro porque va a haber una nueva parte de esto, porque solamente he hablado de Likert. Hay que mostrar ahora una escala tipo Likert con preguntas y así haremos también sobre entrevista más adelante, pero todo en un proceso, despacio, pero bien documentado, informado. Que Dios le bendiga y hasta una nueva oportunidad.